¿Querés saber cómo sería la Argentina actual sin esta luctuosa herencia que dejó el peronismo? A ver, si vivís en alguno de los más de 200 pueblos del país donde se radicaron colonias de vacaciones, ya sean colonias públicas del Estado Nacional o de los estados provinciales, y también de colonias sindicales, porque, paréntesis, la Argentina fue una vanguardia. No hubo en el mundo, en esos tiempos, no hubo en el mundo, ni siquiera generado por los gobiernos laboristas en Gran Bretaña, o por la socialdemocracia escandinava, o por la socialdemocracia alemana, o la socialdemocracia francesa, y por los sindicatos de estos países. No hubo en el mundo en la época una infraestructura desarrollada por los sindicatos de turismo social sindical. Esas colonias de vacaciones públicas y las colonias de vacaciones de los sindicatos fueron la fuente de desarrollo del turismo nacional a gran escala y de cobertura argentina, porque el turismo en Argentina no era una gran industria, era una pequeña industria de minorías. La industria hotelera argentina obtuvo un inmenso impulso por la gestión del turismo social y por la gestión del turismo sindical. La industria turística en general obtuvo un enorme impulso, un salto cuantitativo y cualitativo, como nunca había vivido el país y como no vivía en esa época ningún país periférico. No hubo en esos años ningún país del tercer mundo que tuviera el nivel de disfrute por parte de su pueblo de la actividad turística como lo tuvo la Argentina de esos años. Cientos de miles de argentinos que nunca sus antepasados habían conocido el mar o habían conocido las sierras, pudieron lograrlo. Hubo millones de argentinos que en toda su historia familiar, por primera vez, fueron los primeros en meter las patas en el mar argentino, gracias al turismo social y al turismo sindical. Mar del Plata fue fuertemente impulsada por el turismo social y por el turismo sindical. Y el Valle de Punilla de Córdoba, a ver si se abren un poquito la cabeza. La fundación del Valle de Punilla como portento turístico viene desde el turismo social y desde el turismo sindical. Aún están ahí los hoteles, las cabañas, los complejos de los sindicatos, que muchos de ellos, en la mayoría de los casos, se desarrollaron en esos años o se desarrollaron en los años posteriores por esos sindicatos en función de un nuevo modelo de turismo argentino. Argentina inventó un tipo de turismo que no existía en el mundo. Ahí están todavía los hoteles y los complejos contribuyendo al desarrollo de esos pueblos. ¿Quieren saber cómo sería el peronismo en la Argentina sin el peronismo? Bueno, los que viven cerca, los que proveen algún servicio, los que trabajan en alguna colonia de vacaciones, es simple. Imagínense sin esas empresas, imagínense sin esos complejos. Y esa sería la Argentina. Todos los empleados de los complejos turísticos tienen trabajo porque fueron fundados en función de esas políticas. Y esos pueblos se desarrollaron en función de esas políticas. Es fácil pensarlo. Ahí donde hay hoy un complejo turístico sindical, no estaría si el peronismo no hubiera existido. Mirá qué fácil que es imaginarnos. Y cuando hablamos de turismo social, cuando hablamos de que el peronismo convirtió al turismo en una gran industria en Argentina, cosa que desconocen bastante los estudiantes y los egresados de las escuelas de turismo, sépanlo de una vez, tenemos que hablar de una política central, como fue la política de salud pública, que no se limitó solamente a dotar al país de un ministerio de salud pública, que como decía el gran doctor Carrillo, Ramón Carrillo, el ministro de Salud Pública del peronismo y secretario de Salud Pública durante el gobierno de General Farrell. En Argentina, las vacas tenían un ministerio de Agricultura, pero el pueblo no tenía un ministerio de salud. El peronismo crea el Ministerio de Salud. Es tal vez el aspecto más revolucionario, porque en otras partes del mundo hubo proceso de sustitución de importaciones a la misma vez que aquí. Sí, hubo.
Pero lo notable fue esta política de salud que llevó adelante el peronismo. Por robusta, por eficiente. No alcanza a describir lo que voy a describir para poder acceder a una mínima perspectiva de lo que fue de la revolución sanitaria que implicó el peronismo. Yo quiero decirles a los que me escuchan que muchos de ustedes no hubieran nacido si no hubiera sido por la política sanitaria del peronismo. ¿Saben por qué? Porque sus abuelos se hubieran muerto de enfermedades que eran evitables y de enfermedades que eran tratables, pero que en toda la Argentina anterior no hubo gobiernos ni hubo empresarios interesados en prevenir las enfermedades y mucho menos en permitir que el pueblo acceda a tratamientos para curarse. Muchos de ustedes no hubieran nacido si no hubiera existido la política pública de salud del peronismo. Así de simple, porque había territorios inmensos de Argentina donde no encontrabas un médico y mucho menos un centro de salud. La gente se moría en Argentina por cosas que en otros países la gente no se moría. Y con el peronismo, cientos de miles de argentinos dejaron de morirse de causas que se hubieran muerto sin el peronismo. Porque se establecieron 21 grandes policlínicos distribuidos en varias provincias. 21. ¿Quieren saber cómo hubiera sido la Argentina sin el peronismo? Bueno, todavía están de pie los 21 hospitales. Imagínense sin ellos. Si tienen algún familiar internado ahora o fueron a vacunarse ahora en la pandemia a esos hospitales, bueno, no hubieran estado ahí. 200 centros de salud, 200 centros de salud. No hubo en esos años en ninguna parte del mundo, en términos absolutos, o sea, cantidad, y en términos relativos, por proporción con relación a los habitantes, ningún caso en el mundo que desarrollara una infraestructura de salud tan vasta, tan grande y tan compleja, y de tan fácil acceso al pueblo. Si hasta crearon un tren sanitario para llevar un médico a lugares donde nunca hubo uno. Hubo argentinos que se convirtieron en la primera generación que fue tratado por un médico en este país. Eso era la Argentina de la vaca y el trigo. Eso era la Argentina cuando el campo ejercía su dictadura. Cuando el campo, digo, por los grandes terratenientes ejercían su dictadura. Cuando los grandes terratenientes, los bancos y el capital extranjero ejercían su dictadura en la Argentina, había argentinos que nacían y morían sin haber visto en su vida un médico. 21 hospitales, 200 centros de salud, 22.000 camas agregaron a la infraestructura de salud al servicio del pueblo argentino. Crearon por primera vez en el tercer mundo, un laboratorio estatal de medicamentos que competía con algo que ya se producía, pero de modo particular, con la importación de medicamentos extranjeros. Se producían a mejor precio, lo que permitía competir con lo extranjero y hacerles que bajaran los precios, porque eran laboratorios, pero no producían remedios, eran laboratorios que importaban remedios. Y entonces, cuando vieron que podían perder el mercado argentino, comenzaron a producir remedios en Argentina. Así funciona la economía. Porque el Estado puso una fábrica de medicamentos y le garantizó algunos medicamentos a buen precio al pueblo, los que importaban terminaron fabricando medicamentos en la Argentina. Y no al revés de cómo nos quieren hacer creer. Así de simple es como se desarrolló nuestro país, cómo alcanzó niveles de desarrollo tecnológico. Y si hablamos de tecnología, y te querés imaginar la Argentina sin el peronismo, entonces imagínate la Argentina sin todo el complejo nuclear. Imagínate la Argentina sin la Comisión Nacional de Energía Atómica. Imagínate a la Argentina sin las usinas nucleares. Imagínate a la Argentina sin el Instituto Balseiro. Imagínate a la Argentina sin los lugares donde se aplica medicina nuclear, que es de primera tecnología. O sea, todo lo que vino después relacionado con la formación de científicos, la investigación y el desarrollo concreto
de la tecnología nuclear argentina es el peronismo. Fue creada, hoy se cumple aniversario, en 1951, el 31 de mayo. 31 de mayo. Hoy se cumple años en que el peronismo fundó la ciencia en la Argentina. Esa es la verdad. A la Argentina anterior, las empresas extranjeras, los banqueros, los ingleses, las multinacionales y los ganaderos no tenían ningún interés en desarrollar la ciencia en la Argentina. Y así es que el peronismo funda la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Querés imaginarte la Argentina sin peronismo? Todo lo que conoces y todos los científicos que se recibieron, bueno, ¡bum!, desaparecen. Esa es la Argentina sin el peronismo. Una Argentina que no hubiera desarrollado este nivel de tecnología que le ha permitido incluso exportar reactores nucleares. Algo que hoy se está recuperando. Es fácil imaginarse la Argentina sin el peronismo. Es una Argentina sin tecnología, sin desarrollo científico. Hasta se creó el Consejo Nacional de Tecnología. Y por cierto, se desarrolló una abundante educación en escuelas técnicas. Otro aspecto importante de la política del peronismo, la educación. Se construyeron más de 7.000 escuelas. No hubo en la época gobierno alguno que construyera tantas escuelas. Y no hubo nunca antes y nunca después un gobierno argentino que construyera tantas escuelas. ¿Querés saber cómo era el peronismo? ¿Cómo sería la Argentina sin el peronismo? Bueno, es simple. Imagínate la Argentina sin esas escuelas, porque la mayoría de esas escuelas todavía están en pie. Vos fuiste a esas escuelas, tu papá fue a alguna de esas escuelas, tu abuelo fue a alguna de esas escuelas. Imagínate esas escuelas que llegaron ahí donde no había y donde había analfabetos que hubieran sido analfabetos por siempre. El peronismo llevó educación porque pobló el país de escuelas. El peronismo permitió la movilidad social ascendente, no solo por la industrialización, sino también por este desarrollo amplio de la educación pública y, entre otras cosas, porque estableció la gratuidad universitaria. Así es, vos vas a la universidad, sin importar tu situación económica, porque el peronismo estableció la educación gratuita y dejó esa semilla cultural en la sociedad argentina, que la dictadura militar del 76 modificó. Cuando el peronismo llegó al poder, mejor dicho, en el 45, según datos del Departamento Estadístico Educativo, había en Argentina poquito más de 40.000 estudiantes universitarios. Cuando el peronismo es derrocado por aquel golpe sangriento, había en Argentina 131.000 estudiantes, de 40.000 a 131.000. Se triplicó la cantidad de estudiantes universitarios, lo que implicó que más se duplicara, o sea, más del doble de argentinos se recibían en las universidades de los que se recibían antes del peronismo, cuando la educación universitaria era arancelada. ¿Qué nos hace presumir que si no hubiera existido esa política pública y si la universidad no hubiera sido gratuita, miles y miles de profesionales que fueron importantes en los años 60 y en los años 70 no hubieran estado al servicio del país? Esa es otra herencia que dejó el peronismo. Miles y miles de profesionales, ingenieros, abogados, contadores, médicos. Eso es parte de la herencia que dejó el peronismo. Te digo más. Si querés saber cómo sería la Argentina sin el peronismo, imagínate la Argentina sin la Universidad Tecnológica Nacional, que se llamaba primero Universidad Obrera Nacional. Es simple. Si estás a lo mejor ahora en un aula, imagínate que el aula desaparece bajo tus pies, porque no hubiera existido la Universidad Tecnológica Nacional si no hubiera existido el peronismo. Y todos los ingenieros que egresaron de ahí, ¡pum!, les desaparecería el título que tienen colgado en la pared, porque no se hubieran podido recibir en las facultades de ingeniería que hay en la Universidad Tecnológica Nacional. Esa fue la política del peronismo en el tema de la educación superior. Y no ha sido para nada poca cosa. Hay una cantidad de legislación, hay leyes en todos los órdenes. Es común creer que el peronismo solo fue transformador, revolucionario,
por la consagración de leyes de carácter laboral. No, el peronismo también legisló en todos los órdenes, incluso llegó a una constitución nacional. El peronismo legisló en leyes modernas que colocaron a la Argentina a la vanguardia del mundo en protección de la niñez, de los adolescentes, de la familia. La Argentina reconoció a la familia como una entidad de derecho y, por supuesto, toda la política de ancianidad, no solo las legislaciones, sino haber poblado el país de hogares, verdaderos hogares de ancianos, como había a lo largo de buena parte de la República Argentina. O sea, modernizó la legislación también en estos temas y, por supuesto, en lo laboral. Por eso te digo, si querés saber cómo sería la Argentina sin el peronismo, por lo mal que nos fue y lo bien que nos hubiera ido, ahora que falta poco, no vayas a cobrar el aguinaldo. No vayas, porque el aguinaldo es una conquista de esa época, porque antes habían existido algunas experiencias, pero fue ahí en el proceso que surge de la Revolución del 4 de junio que se universalizó el aguinaldo. Todos los trabajadores podían cobrar aguinaldo. ¿Querés saber cómo sería el peronismo? Bueno, cuando te lleguen las vacaciones, no las tomes. O devolverle la plata al patrón. Porque los que universalizaron las vacaciones fueron ahí. Fueron en esos años. Es fácil saber cómo sería la Argentina sin el peronismo. Ni aguinaldo, ni vacaciones pagas. Y también, cobrar los días en los que estás enfermo y no podés ir a trabajar. ¿Querés saber cómo sería la Argentina sin el peronismo? Bueno, cuando te enfermes, vos solo descontate sueldo de los días que estás enfermo. Y esa sería la Argentina sin el peronismo. Porque lo concreto es lo que pasó. Entre otras muchas legislaciones, como por ejemplo el Estatuto del Peón Rural. En la Argentina anterior a Perón, el Estatuto del Peón es durante el gobierno del 4 de junio, es de 1944. En la Argentina, una parte muy grande de los trabajadores agropecuarios no cobraban en pesos, cobraban en vales o en monedas que eran latas acuñadas por los propios patrones. Y estos patrones devaluaban esas monedas y esos vales como querían. Eran estos patrones los que decidían cuánto valían esos vales y esas monedas que recibían sus empleados. Y fue ese proceso revolucionario el que les obligó a los patrones a pagarle a los obreros en pesos, a pagarle a los empleados en pesos. Y además a pagarles un salario mínimo, que en algunos casos se multiplicó por 6 y por 7. Esa era la Argentina sin el peronismo. Con el peronismo significó que los peones agropecuarios tuvieran jornadas de 8 horas, cobraran en pesos y cobraran 4, 5 y hasta 6 veces más de lo que cobraban. Esa legislación laboral fue de las más trascendentes. Por supuesto, también el Estatuto de la Empleada Doméstica, que otorgó por primera vez al sector más humillado y explotado de la sociedad argentina, compuesto esencialmente por mujeres, les otorgó derechos que nunca habían tenido. Muchos hijos aprendieron a odiar al peronismo y a Evita en boca de sus madres, porque les tenían que pagar a las chinitas con plata y no con un plato de comida o con ropa usada, y peor aún, le tenían que respetar el día franco y las horas de descanso. Así es como muchos aprendieron en la casa a odiar al peronismo y otros, por lo mismo, aprendieron a amarlo. Incluso el Estatuto del Periodista Profesional, aún vigente, con modificaciones y aún vigente. Primera legislación en el mundo que protegió el trabajo de los periodistas. Primera legislación en el mundo que protegió el trabajo de los periodistas. Esas fueron las grandes legislaciones laborales. Imagínate que ninguna existiera, los convenios colectivos. Nada de eso existiera. Si te atropellan, bueno, las indemnizaciones por despido. Por favor, las indemnizaciones por despido injustificado. Y la justicia laboral. La justicia laboral surge en el año 44
para lograr que las leyes que ya existían antes del peronismo, porque antes del peronismo había leyes laborales, esas leyes dejaran de ser papel pintado y fueran puestas en práctica. ¿Querés saber cómo sería la Argentina sin el peronismo? Ahí donde ves un juzgado laboral, no hay nada. Vos, si sos abogado laboral, no lo serías. Y vos o tus antepasados que lograron que se les reconociera un derecho por la justicia laboral, no lo hubieran tenido, porque no se hubiera creado la justicia laboral. Se creó en ese momento, y eso es lo que importa. Lo que importa es lo que pasó. Y para ir terminando, porque podría hablar de muchas otras cosas más, está el tema de la mujer. Si bien antes del peronismo hubo mujeres y hombres que lucharon por el sufragio de la mujer, por el sufragio femenino, y enhorabuena, y se lo reconocemos. Lo concreto y lo que pasó es que la ley se aprobó en 1947 y fue promulgada por el general Perón. El sufragio femenino fue sancionado por el peronismo. Y lo más loco, ridículo y triste es que muchos sufragistas se opusieron en ese momento. Y después, esos mismos que le quieren quitar mérito al peronismo por haber establecido el voto femenino, esos mismos después del 55 le impidieron a las mujeres peronistas votar. Se le menospreciaban el papel de Evita. Y resulta que después ellas mismas, en los años de la proscripción, le negaban a las mujeres peronistas el derecho a elegir y a ser elegidas. Las mujeres peronistas estaban proscriptas en la Argentina como los varones peronistas. Entonces, si esos sufragistas eran tan sufragistas y tan feministas antes del peronismo, después del peronismo claramente desbarrancaron porque fueron partidarios de que las mujeres peronistas no votaran. Fue tan importante la transformación en el tema de la mujer que además las mujeres pasaron a tener los mismos derechos que los hombres. En otros gobiernos peronistas, en los años posteriores, también se le fueron reconociendo más derechos a las mujeres. A lo largo de los distintos gobiernos peronistas, claramente las mujeres obtuvieron conquistas que no habían obtenido nunca antes. Incluso, por ejemplo, y esto es para todos, la igualdad del hijo matrimonial y extramatrimonial. Eso existió por el peronismo. La patria potestad compartida. La regulación del trabajo de las mujeres y los niños, que se fueron haciendo a lo largo de los distintos gobiernos peronistas, ¿sí? A lo largo de los distintos gobiernos peronistas, las mujeres fueron ganando nuevas conquistas. Así es, así fue, y eso es lo que importa. Lo que importa es lo que ocurrió. El peronismo llegó a fundar hasta un partido femenino. Las mujeres en la Argentina llegaron a tener su propio partido político para disputarle a los varones los lugares si era necesario. A ese nivel llegó el feminismo argentino de aquella época. Algo que muchas feministas en el presente desconocen. Existió un partido peronista femenino, cuya titular era Eva Duarte de Perón. Siempre se asocia el peronismo con la ayuda social. Eso ni falta hace que lo mencione. Ni falta hace que lo mencione. Porque todo el mundo lo reconoce. Pero reconocen eso como si eso hubiera sido el peronismo, cuando ya hemos explicado que el peronismo era esencialmente la industrialización con justicia social. Y la asistencia social era eso, una asistencia hasta que la gente, hasta que el obrero o la obrera tuvieran los niveles de salario necesarios para vivir o dejaran de ser desocupados para ser trabajadores con buenos salarios. Seguramente me falta un montón más para decir. Me quedo corto, hay mucho más. Y quiero decir esto. A lo largo de los años hubo otros gobiernos, incluso Perón volvió a ser presidente después de 18 años. Y por cierto, entre otras cosas, la televisión la trajo el peronismo también. En 1951 fue la primera transmisión. Retomo. Incluso en su tercer gobierno, Perón siguió innovando y le siguió dejando cosas a la Argentina. Por ejemplo, es el primer gobierno que desarrolla una política de medio ambiente. Por primera vez en la historia argentina, y uno de los pocos casos en todo el mundo, el presidente Perón en el 73 crea una Secretaría de Medio Ambiente. No había en toda América Latina ni en casi ningún país desarrollado. Y la Argentina estuvo en ese momento a la vanguardia de plantear la importancia de la protección del medio ambiente. ¿Y saben qué dejó también el peronismo de herencia?
¿Quieren imaginarse cómo sería la Argentina sin el peronismo? Bueno, prepárate. ¿Tenés campo? ¿Sos ojero? ¿Estás en el campo? No creo, porque ya muchos no viven en los campos. Pero supongamos que vivís en el campo. Asómate a la ventana, mira tu campito con soja, o tu gran campo con soja, mira la otra que tenés encanutada en los hilos, presionando para que suba el dólar. Todos esos muy probablemente no existirían. No estarían ahí esos campos de soja, porque hasta en eso Perón fue un avanzado y le dejó una herencia a la Argentina, que lo que pasó después tiene que ver con los que vinieron después. Perón venía de Europa, convencido, porque había leído mucho sobre el tema, que Argentina podría convertirse en un gran productor de nutrientes de origen vegetal, de proteína de origen vegetal. ¿A través de qué? Del desarrollo de la producción de soja. Perón creía que la Argentina podía convertirse en un gran exportador de soja, que alimentara a los pueblos del mundo. Todavía no se veía tanto a la soja como instrumento para alimentar a los animales. Perón creía que podía servir para alimentar a los animales, claro que sí, pero también para llevar proteína a lugares del mundo donde había hambruna o mala alimentación. Entonces, ¿qué hizo? Armó un equipo en la Secretaría de Agricultura. Armó un equipo con la gente del INTA. Puso los fondos que hacía falta. Sumó a la Fuerza Aérea a ese equipo y mandó a un grupo de gente, a un grupo de técnicos a los Estados Unidos a investigar cómo se estaba produciendo la soja allá, a investigar las semillas y a comprar bolsas y bolsas con distintas semillas de soja. Y así, por su decisión, en los distintos campos del INTA que tiene en el país, comenzaron a experimentar con semillas de soja, a ver cuál prendía mejor en cuál territorio. Y después le regalaron a cientos de productores semillas de soja. Hasta la soja es peronista. Hasta la soja es peronista en Argentina. Márqueles pese a los ojeros. Para terminar, hubo, decíamos, otros gobiernos, claro que sí, que tenían como base electoral al Partido Justicialista. Pero esos gobiernos fueron más eficaces en la defensa del interés de la patria y del pueblo cuando más, de acuerdo a la actualidad de cada caso, por supuesto, más sus políticas se parecieron a las políticas de los días felices. Cuando un gobierno de origen del Partido Justicialista se alejó más de las medidas políticas, de política económica y social que se adoptaron en los días más felices, peor le fue a la patria y al pueblo. Peor le fue a la patria y al pueblo. La Argentina recuperó un sendero de industrialización, efectivamente, entre el 2003 y el 2015. Y ahí me acordé del tema de las jubilaciones. Otra cosa, en Argentina jubilarse era un privilegio. El peronismo fundó el sistema moderno de jubilaciones de Argentina y universalizó las jubilaciones para todos los trabajadores argentinos. Hasta el peronismo había una parte grande, justamente los trabajadores agropecuarios, entre otros, que no tenían ningún régimen de jubilación. Tenían que trabajar hasta la muerte. Eso es el modelo al que nos quieren llevar en el presente. Cuando Macri dice que hay que exterminar el recuerdo de Perón y de Evita y del populismo que se expandió por el mundo, en su brutalidad, está diciendo algo que es relativamente cierto. En el mundo de la guerra, Segunda Guerra y de la posguerra, hubo un levantamiento general de los pueblos periféricos que pusieron en marcha sus propios procesos de desarrollo nacional y de soberanía e independencia. Y el peronismo fue, sin lugar a dudas, el más importante de todos los procesos de aquel tiempo. El más importante de todos, medido en términos de industrialización y medido en términos de elevación del nivel de vida de su población. Quieren erradicar esta memoria, quieren que no sepamos y que olvidemos todo esto que te he contado y que está en tus manos
compartirlo para que otros lo conozcan. Quieren borrar la memoria porque quieren justamente que vivamos como si no hubiera existido el peronismo. Y ya te conté todo lo que hoy existe porque existió el peronismo y todo lo que va a desaparecer si ellos logran ejecutar su política para devolver, ya no en la imaginación, sino en los hechos, el país al 3 de junio de 1943. Eso es lo que quieren, volver a ese país, al del 3 de junio de 1943. Les invito a compartir estos audios, videos. Pueden suscribirse a nuestro canal, lo buscan por YouTube. Los días más felices. Los días más felices 1943-1955. Lo pueden buscar así. Se suscriben, busquen donde dice suscribirse y le hacen clic para recibir los videos en los que vamos a contar minuciosamente todo esto, caso por caso, tema por tema, para que podamos conocer en profundidad qué fue realmente el peronismo en sus orígenes, el peronismo histórico. También nos pueden seguir por Facebook. Nos buscan por Facebook como Argentina Alcanza para Todos. Mi nombre es Osvaldo Gatván. Gracias por la atención y reforzar la memoria, porque en la memoria radica el futuro venturoso.